Bueno, buenos días. Hola Flor, creo que estás ahí en el video conectada. Les doy la bienvenida al segundo día de jornada sobre budismo y ecología. Les agradezco por estar acá para seguir dialogando, reflexionando con nuestros ponentes del día de hoy, con Florencia Tola, Juan Pablo Restrepo y con Venerable Damcho, a quienes también queremos agradecerles de parte de todo el equipo por estar acá. Mi nombre es Belén Azarola, soy becaria doctoral del CONICET en Antropología en la Universidad de Buenos Aires y me dedico a estudiar el budismo en la Argentina desde el 2017. Hoy seré quien moderará esta mesa dedicada a perspectivas amerindias y feministas. Serán 3 exposiciones de 20 minutos. Al finalizar cada una de ellas habrá 10 minutos para preguntas. Seguramente no vamos a llegar a responder todas por cuestiones de tiempo, así que desde ya les pido disculpas y también les pido que vayan escribiéndolas en el chat para que el equipo pueda ir recibiéndolas y organizándolas para esos últimos 10 minutos. Acá está Flor, que va a ser nuestra primera ponente. Ella es doctora en Antropología Social y Etnografía por l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en la misma Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. Desde el 2005 es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina y investigadora asociada del equipo Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne del CNRS de Francia. Desde 1998 realiza investigaciones entre los indígenas Toba, Com del Chaco argentino y hoy su ponencia se titula Múltiples mundos habitados conectados por la compasión y la causalidad, una lectura desde el Gran Chaco. Bueno, bienvenida Flor, gracias por estar acá. Antes que nada quería agradecer a los organizadores por la invitación y especialmente también a Belén, a Zarola y a mis compañeros de mesa. Así que, bueno, voy a comenzar esta presentación desde mi lugar, que como ustedes verán, soy antropóloga y no especialista en budismo, sino que trabajo con un pueblo indígena. Y lo que me propongo hacer en esta charla es delinear algunas características que me parecen clave en la ontología de este pueblo indígena Com o Toba del Gran Chaco argentino, que son fruto de mi trabajo etnográfico que vengo realizando desde el año 97 hasta el presente. De hecho, acá se ve un poco el paso del tiempo en mi etnografía desde el 97 al 2022, con algunos de mis amigos e interlocutores tobas con quienes trabajo y realizo desde entonces mi investigación. Para quienes no estén familiarizados, el Gran Chaco es una región que se encuentra en América del Sur, que comprende Argentina, Bolivia, Paraguay y un poquito de Brasil, en donde viven más de 250.000 pueblos indígenas, o sea, más de 200.000 indígenas, 24 pueblos, muchas familias lingüísticas, entre las cuales está la Guaycurú, que es la familia del pueblo Toba, la familia lingüística del pueblo Toba. Y lo que voy a exponer un poco es fruto de mis investigaciones con ellos. Entonces, como para la mayoría de los pueblos indígenas americanos, los COM sostienen que la vida y la vida social no son exclusivas ni de los seres humanos de este mundo, ni tampoco de este planeta. La vida y la vida social existen en múltiples mundos, es común a otras entidades más allá de los seres humanos, y entre los humanos y estas entidades, y entre los múltiples mundos existen múltiples canales de comunicación, conexión e influencia, tal como se ve en uno de estos dibujos realizado por un indígena en 1987, Ángel, para un colega. La morfología entonces del mundo es para los pueblos chaqueños la consecuencia de la intencionalidad de una pluralidad de seres más allá de los humanos, animales, plantas, dueños de plantas y animales, fenómenos atmosféricos, muertos, espíritus de niños aún no nacidos, astros y antepasados, son algunas de las subjetividades que dieron y que le dan forma no solo al universo, sino también a la vida social de este mundo y a las personas humanas. Ni la mayoría de los animales y plantas son pensados como recursos naturales a explotar, ni los espacios geográficos son pensados como espacios neutros que proveen recursos para la subsistencia, y ni la Tierra es concebida como el único planeta habitado y conocido.
Todo esto lo sabemos gracias precisamente a lo que relatan los chamanes, que son quienes emprenden estos viajes por las distintas dimensiones espaciotemporales, y también lo sabemos por los relatos mitológicos que también están vigentes al día de hoy. Los chamanes, como dice un colega, Viveiros de Castro, son esos diplomáticos cósmicos que viajan y se sumergen por las lagunas y los ríos, traspasan el agua y son capaces de llegar a las otras tierras en donde habitan otros seres cuyas apariencias son metamórficas, a veces se presentan como personas, a veces se presentan como peces, o son capaces de viajar también a la luna y conocer también al ser de la luna y a otros seres que habitan el cosmos. Y por otro lado, los relatos mitológicos también nos cuentan que justamente animales, plantas y humanos, y los fenómenos atmosféricos también, comparten desde tiempos inmemoriales capacidades de interioridad que nosotros los occidentales blancos atribuimos solo a los humanos, pero que para muchos pueblos indígenas son comunes a todos estos seres. Capacidad de sentir, pensar, de afectar a los otros, capacidad de incidir en las acciones de los otros, de reflexionar, de tener recuerdos, memoria, es algo común no solo a los seres humanos. Entonces, podríamos decir que para la mitología chaqueña, el mundo de los Com actuales y el mundo en el que vivimos todos es fruto de sucesivas transformaciones que se fueron dando a lo largo de los siglos y que hubo generación y regeneración tanto de la humanidad como de la tierra y de las múltiples tierras. No solo el antropoceno no es algo nuevo para el Chaco, sino que podríamos incluso hablar de múltiples antropocenos o pluricenos anteriores a la conquista militar que ocurrió a finales de 1800 y que acabó con una forma de vida basada en la autodeterminación. Y además diríamos que el antropoceno incluso sería más oportuno hablar de cambios de mundos causados por la amalgama de subjetividades más allá del antropos. Es decir, el humano no es el único capaz de transformar la morfología del mundo y de los seres que en él habitan. Por ejemplo, coinciden distintas etnografías en que el universo está habitado, digamos, no solo por estos seres, sino que estos seres habitan en 3 capas distintas de cielos y cada uno de estos cielos también son 3 capas distintas de tierras en donde habitan distintos habitantes de la noche, los muertos, los espíritus cuidadores, etc. Acá tenemos un dibujo realizado en el 87 por Ángel sobre lo que hay acerca de abajo de la Tierra y los canales de comunicación, y acá un dibujo de Seferino Flores, POM, mostrando la interconexión entre los muertos y los vivos y cómo existe una circulación entre los distintos niveles del universo. Ahora, esto que vemos para el universo y la forma de concebir el cosmos vale también para la noción de persona. De hecho, sabemos que desde la perspectiva Toba, los seres que habitan en estos diferentes niveles del universo tienen puntos de vista, atributos y capacidades que permiten considerarlos y llamarlos Siagawa. Siagawa es un término que remite precisamente a esta capacidad de persona, capacidad reflexiva, capacidad sintiente, capacidad de actuar y de incidir, y remite más a justamente a esta subjetividad que no es común, que no es exclusiva de los seres humanos. Es decir, por un lado vemos que esta capacidad de ser persona no se limita a los seres humanos, sino que es común a una diversidad de seres, y al mismo tiempo, cuando analizamos la noción de persona, vemos que la persona humana no se limita a su propio cuerpo, ¿no? Porque ella puede existir en sus pensamientos que van más allá de su cuerpo y pueden viajar, en sus sentimientos que pueden ser secuestrados y robados, en sus fluidos corporales, en sus sueños, en diferentes partes como materiales e inmateriales de su persona que la trascienden al envoltorio corporal y que hacen de la persona una persona extensa, que pueda ser adosable o adosar partes de otras personas. En estas imágenes, por ejemplo, vemos al dueño de los huesos, Pitet, dibujado en 2008 y dibujado en 2013 por 2 personas distintas que muestran justamente
a este ser que es el que cuida los huesos y que es en el que algún punto causa la muerte de muchas personas, que puede adoptar diferentes formas de corporalidad. También tenemos a otros personajes que son un tipo particular de persona, que son estos dueños. Por ejemplo, acabamos de ver el dueño de los huesos, pero también tenemos el dueño de las plantas. Hay una planta que es la totora, que es la planta que las mujeres indígenas utilizan para hacer sus esterías, artesanías para comercializar, y la totora, por ejemplo, como se ve en este dibujo, es una planta, es una persona, una mujer cuyos cabellos son la planta de la totora. Y cada vez que las mujeres tienen que sacar las plantas para poder confeccionar su cestería, tienen que pedirle permiso y despertar la compasión de la dueña de las totoras para que ella les entregue a las mujeres parte de sus cabellos, que son las plantas. Y aquí vemos al dueño de los peces también como figura antropomórfica, pero que es el que cuida a este recurso, diríamos nosotros, que son los peces, y que también trabaja, opera, se moviliza en función de esto que llamamos la lógica de la sumisión, compasión, don. Es decir, los seres humanos se manifiestan en sus plegarias cada vez que van al monte o al agua o a la laguna como seres respetuosos y sumisos que con sus plegarias anhelan despertar la conmiseración, la compasión de estos dueños de plantas y animales y espacios, para que estos seres, considerados personas, activen, despierten su compasión y entonces, movidos por la compasión, entreguen recursos, nosotros diríamos, o plantas y animales, a los seres humanos. A seres humanos que al mismo tiempo tienen que mostrarse en sus acciones como sumamente respetuosos de las plantas y animales, y este respeto se expresa en no extraer más de lo necesario, ser medidos, ser autocontrolados. ¿Por qué? Porque si hay excesos en el abastecimiento, perfectamente los dueños de plantas y animales podrían sustraer a las plantas y animales para protegerlos de los excesos humanos. Bien, para, digamos, ir cerrando un poco mi presentación, no sé muy bien cuánto tiempo me queda, me gustaría referirme a algunas palabras expresadas por el filósofo Toba o Font Timoteo Francia, con quien trabajé durante más de 10 años antes de que falleciera de tuberculosis. Y el filósofo Font dice así: los indígenas han interpretado otros tipos de leyes que regulan los movimientos naturales de interacción con los agentes transformadores y los componentes del universo. Nosotros pensamos en sistemas cíclicos por medio de fases o momentos que se producen de tiempo en tiempo y permiten la continuidad de la vida para rearmarse en la estructura de los componentes del universo. Y el hombre es parte de ellos. Lo que podemos leer son las leyes que regulan la vida en sociedad, pero hay otro tipo de regulaciones, las de la naturaleza, que muchas veces son ignoradas, pero que se pueden palpar. La historia de la cultura indígena se remonta al principio de la existencia y se pierde en el origen de los tiempos mismos. El cosmos tiene un orden que posibilita estar en movimiento constante, reordenarse dentro de sus sistemas propios que permiten un equilibrio en sucesión de opuestos que se complementan. En ese mundo del cual somos parte, no hay lucha de contrarios, sino oposición complementaria y recíproca para generar estados nuevos, no caos ni ansiedad de dominio. Esta es una de las características del pensamiento indígena, que ha adoptado las leyes de la naturaleza, tomándolas como leyes propias de la comunidad. Sigo citando a Timoteo Francia. Entre nosotros, la convivencia es regulada en un marco de tolerancia y de respeto hacia otros pueblos y otros seres. La filosofía indígena se caracteriza por la comprensión de una variedad de manifestaciones de principios de vida del hombre en relación con su espacio físico. Hay presencias de otras vidas, hay complementariedad que se destina a cumplir el ciclo de vida del hombre en el espacio. De la complementariedad podemos citar la existencia de árboles, animales terrestres, acuáticos, agua, cielo, cerros, montañas
que posibilitan la recreación y la continuidad de la vida. El ser humano le da sentido a su vida e interpreta los mensajes que pregonan estas otras vidas, en marcos de armonía y de respeto de toda la creación. Ante estas palabras, me gustaría simplemente citar unas palabras escritas por dos especialistas en filosofía budista, que también son mis padres, que son Carmen Dragonetti y Fernando Tola, quienes, ante mis diálogos con ellos acerca de las características de la filosofía Kom, pudieron expresar algunas ideas vinculándolas con el budismo. Estas palabras y lo cito a ellos, estas palabras que desde la perspectiva Kom explican el equilibrio y la complementariedad en lo existente, nos han evocado ideas que surgieron en un pueblo muy lejano al de los Kom, pero muy cercano en algunas de sus concepciones. La cultura nueva que surgió en la India en el seno de otra fue el budismo, fundado 6 siglos antes de la era común por Siddhartha Gautama, luego conocido como Buda. Para el budismo, lo que existe está bajo la ley de la causalidad. En el dominio de la existencia nada ocurre debido al azar. Todo es el producto de la conjunción de una multiplicidad de causas. Nada llega a la existencia, permanece en ella o sale de ella sin la intervención de una o muchas causas. Todo es dependiente. Esta ley de la causalidad es la gran ley del universo. La universalidad de la ley de la causalidad se revela en el hecho de que ella constituye el fundamento de una de las 3 características universales que tiene lo existente para el budismo. Todo es insustancial, carente de ser propio, carente de una existencia in se e per se, es decir, como diría Timoteo Francia, independiente. Y todo es insustancial precisamente porque todo es dependiente. La ley de la causalidad y de la interdependencia de todo lo que existe ha sido siempre una teoría fundamental del budismo desde sus orígenes a lo largo de toda su extensa historia de 2500 años. La ley de la causalidad es considerada por Buda como su doctrina fundamental. Los componentes del hombre son condicionados porque son producidos por condiciones que se han reunido, es decir, que están juntas porque no existe nada producido por una sola condición. Un proceso similar tiene lugar en relación a los efectos. Cada una de las cosas que son producidas como efectos, actuando como causas, en conjunción con una multiplicidad de otras cosas que también actúan como causas, produce otras cosas como efectos y así en un proceso que no tiene fin. El resultado de esta interdependencia de causas y efectos que compenetra a toda la realidad es una red que interrelaciona a todas las cosas existentes entre sí, momentáneas, evanescentes, interconectadas por relaciones de causalidad, actuando todas ellas al mismo tiempo como efecto y como causa. La universal interdependencia es otra gran ley de la existencia, y sobre ella el budismo construye una ética de la solidaridad entre todos los seres vivos, humanos, animales, plantas, la naturaleza no consciente y las cosas, tal como hemos podido adelantar al referirme a la filosofía Kom. El destino de los seres en todos sus aspectos depende de sus actos, de su karma, en el caso de los Kom, de su responsabilidad y de su mesura y autocontrol. Pero la incidencia del karma de cualquier individuo no se limita a él solo, nos dicen para el budismo, y lo mismo vale para los Kom. Junto con el karma de otros seres, de otros individuos, el karma posee una fuerza colectiva que determina el destino del universo. Su destrucción y su nueva creación, los rasgos especiales que ha de poseer en su nuevo estado de existencia, los acontecimientos que ocurrirán en él. Esta doctrina es mencionada por Vasubandhu en su texto Abhidharmakoša al describir el mundo en el que los seres han de existir. Y dice así Vasubandhu: debido al crimen incesante practicado por los hombres, las cosas externas, las plantas y la tierra se tornan de poca vitalidad. Debido al robo, están sometidas a lluvias de piedras y polvo. Debido a la mentira, ellas tienen mal olor. Debido a la calumnia, ellas suben y bajan. Debido a las palabras rudas, ellas están impregnadas de sal y son áridas. Son tierras pobres, malas.
Cuando existe la charla vana, el cambio de estaciones es irregular. Debido a la codicia, las tierras producen frutos secos. Debido a las malicias, ellas producen frutos ácidos. Debido a los puntos de vista erróneos, ellas producen pocos frutos o no producen ningún fruto. Este es el efecto del poder soberano de las malas acciones. Una vez que el universo está vacío debido a la extinción del karma de los seres que en él moran, 7 soles que van apareciendo gradualmente queman toda la tierra, todo hasta la tierra y el monte Sumeru. Así el mundo, que ha desaparecido de esta manera, durante un largo tiempo permanece siendo solo espacio hasta que nuevamente, por el poder soberano del karma de los seres, vientos suaves se difunden por el espacio como signos previos de los nuevos mundos que van a aparecer en el futuro. Termina la cita de Vasubandhu. Prácticamente me pareció interesante traer estas referencias de la filosofía Kom ligadas a una noción de persona que no es exclusiva a los seres humanos, unas características ligadas a la capacidad de sentir, de reflexionar, de actuar, que no se restringen al ser humano, sino que se expanden una diversidad de seres, esta idea de que existen múltiples mundos interconectados, la idea de que el accionar humano va a influir en el tipo de mundo que se perciba y en el tipo de respuesta de los otros seres que habitan el cosmos, el hecho de que haya múltiples cosmos cuyos orígenes se desconocen y que los relatos míticos pueden dar fe de la diversidad de modos de haber existido a lo largo de los tiempos, sin inicios ni finales, sino de sucesivas transformaciones, me parecieron elementos interesantes para traer en esta conversación con algunos aspectos del budismo que, soy sincera, conozco no por ser una estudiosa del budismo, sino por el diálogo y por haber sido criada en un hogar de 2 grandes especialistas de la filosofía budista y por haber dialogado con ellos hasta sus últimos días acerca de las características del budismo y de las flagrantes coincidencias y diálogos posibles para tejer entre un pueblo indígena y su filosofía, su ontología, y la filosofía budista tal como mis padres me la transmitieron. Y acá resalto una breve cosita que es lo que me llamó la atención al haber escuchado a María Elvira Ríos cuando refirió precisamente a las concordancias con el pueblo mapuche, y me parece que es en sintonía con su reflexión que quise traer estas reflexiones más que respuestas a estas coincidencias o estas convergencias para poder abrir un diálogo con los aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Bueno, los invitamos entonces a quienes quieran hacer preguntas a dejarlas en el chat. Tenemos un par y bueno, quien quiera aprovechar esta oportunidad que tenemos estos 10 minutos con Flor, los invitamos. Flor, tenemos algunas preguntas, entre ellas, por ejemplo, cómo vos, en tus experiencias y estudios en el Chaco, observás la situación medioambiental y cómo sus ritos y plegarias estarían influyendo en esa comunidad para el equilibrio ecosistémico. Mira, a esto puedo responder que el que conoce un poquito la historia de, digamos, de lo que es el avance de la frontera extractivista, agropecuaria, ganadera, sabemos que los territorios del Gran Chaco están siendo avasallados desde hace no solo décadas, sino siglos, por un extractivismo que ha dejado la tierra completamente, digamos, desolada, las tierras secas, pérdida de biodiversidad, pérdida de ecosistemas, y eso ha alterado sin duda la vida de los pueblos indígenas, que hoy en día se ven reducidos a vivir en comunidades rurales o periurbanas o urbanas, muy alejadas de sus recursos naturales. Entonces, el daño climático que existe en el Chaco existe desde inicios de la conquista y colonización chaqueña, hace 1900 y pico, incluso antes, con empresas extractivas como la del algodón, la de la caña de azúcar, y hoy se ve con mayor impacto con centrales, por ejemplo, nucleares o con centrales de
procesamiento de uranio, cuyos residuos son tirados a los ríos, de los cuales ellos beben sus aguas. Es decir, el cambio climático en el Chaco está claramente asociado a la colonización y al extractivismo. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los indígenas tobas ante esto? Bueno, tristemente su nivel de acción siendo un pueblo tan marginalizado y con tantas falencias y tantas carencias más bien de orden subsistencial, ellos lo que hacen, y lo dicen conscientemente, es mantener su pequeño jardín cada vez más tupido. Ellos plantan frutales, traen plantas del monte para traer a su pequeño terrenito, reforestan un pequeño bosque nativo en sus terrenos de 25 por 50, es decir, son conscientes de que los ancianos y adultos, de que como el monte se está extinguiendo y los jóvenes prácticamente están marginalizados de toda vida laboral, lo que les queda, aunque sea, es replantar pequeños espacios de bosque nativo o de frutales para colaborar en escala micro con el planeta, la comunidad, y en escala macro con el planeta. Gracias, Flor. Otra pregunta también un poco en línea con esas formas de relación, ¿no?, que se tejen. Vos mencionabas esta cuestión de despertar la compasión, por ejemplo, de la dueña de las totoras, ¿no? En ese sentido, ¿en qué consisten esas plegarias para despertar la compasión? Bien, esas plegarias han sido analizadas en antropología chaqueña y en lingüística por Cristina Messineo y otros especialistas, y esas plegarias tienen fórmulas lingüísticas bien pautadas, no son improvisadas para nada, sino que se rigen bajo unas cuestiones gramaticales, léxicas, morfológicas muy estrictas, pero básicamente, a grosso modo, podría decir, tenía algunas para mencionar, pero bueno, puedo decir que esas plegarias tienden a el no uso del imperativo, sino más bien al uso de decir sería lindo que, cómo me gustaría que, qué lindo sería si, es decir, expresiones que buscan mostrar una actitud no impositiva ni autoritaria, primero, sino una actitud en donde se muestra que el ser humano está por debajo, en términos morales y en términos de poder, a estos seres, que si ven esta actitud humilde del humano, que no le dice, bueno, dame una planta, dame presas, dame recursos, si lo ven más bien humilde en su pedido, y además ven que utiliza la palabra, por ejemplo, muy común en todas ellas, que es achogorén, significa tenme compasión, quereme. La palabra tener compasión es la equivalente a amar o querer. Es decir, que aquel que quiere que le tengan compasión, quiere ser querido, y tener compasión significa querer. Y se usa en muchos contextos comunicativos, entre un hermano mayor, un hermano menor, un padre, un hijo, el ser humano que cuida las plantas y los humanos, como mostrando que es una lógica que rige toda la vida social de los FOM, no solo entre humanos y no humanos, sino también entre los seres humanos, que es yo necesito, por favor dame, necesito, soy carente, necesito tu compasión, necesito tu benevolencia. Y ahí el ser no humano o el ser que detenta más poder se siente conmovido, tocado su corazón, como dicen ellos, y es por eso que decide dar. Claro, me hace pensar en esto que decías de lo de la convivencia en la cita del final, sobre la convivencia, ¿no?, y la dominación, esas distintas formas de relación, eh, que me lleva a pensar en ese sentido, si tenés ciertas ideas sobre de qué maneras estas perspectivas pueden contribuir a pensar estrategias frente a esta emergencia climática. Mira, yo creo que los pueblos indígenas, como dice Ailton Krenak, David Copenagua, son un proyecto de futuro. Están hablando de un porvenir al que creo yo que los que no somos indígenas y tenemos cierta sensibilidad, deberíamos prestarle atención. ¿Por qué? No para devenir indígenas, sino para tomarlos como ejemplos de un mundo posible. Ejemplos de un mundo que durante
milenios fuimos cazadores-recolectores, el Homo sapiens sapiens, y durante milenios el Homo sapiens sapiens no llevó al mundo a este antropoceno, no llevó a esta crisis climática. Entonces, si pudiéramos mínimamente observar formas de relacionamiento con el entorno mucho menos excesivas, mucho menos avasallantes y destructivas, propias del sistema capitalista, propias de los abusos, del ser humano en esta sociedad, digamos, creo yo que podríamos en pequeña escala replicar esos modos de vincularnos en nuestra pequeña escala y que eso pudiera volverse cada vez más grande y tomar a los pueblos indígenas no como una reliquia del pasado, ay, qué lindo, qué protectores de la naturaleza eran, sino, bueno, qué lindo ejemplo para seguir. ¿Qué tal si nos vinculamos con esas plantas y animales y con el cielo y con lo que nos rodea de otro modo? Y quizás miles de personas haciendo pequeñas escalas, tanto a nivel con la naturaleza como a nivel social, prácticas de cooperativismo entre seres humanos que muestren eso que nos queremos llevar a la naturaleza, pero también llevarlo a las relaciones entre humanos, van a poder quizás ir dando el ejemplo a otros de otras formas de llevar adelante una vida económica que no sea aplastándolo al otro, sino cooperando con el otro, como hacen los pueblos indígenas en sus vidas económicas también. Claro, sí, pienso también en lo que decías, como estas prácticas de cuidado, ¿no? Y de expresión, por lo menos a partir de la palabra y de esas plegarias, ¿no? Como decir, una cierta manifestación de amor, ¿no? Con esto que comentabas. Hay otra pregunta que dice, la situación medioambiental me parece muy importante, pero ¿consideran que la parte de la huella de carbono e intentar regularla por la Agenda 2030 tiene fines de control más que de ayuda real? Yo te diría que al menos los indígenas con los que trabajo están muy desinformados de lo que es la cuestión ambiental y ecológica a nivel mundial, y conversando con ellos lo máximo que te dicen es, nos gustaría conversar con los científicos para que nos cuenten de qué es ese cambio climático, porque lamentablemente son pueblos que viven en mucha desinformación, en mucha manipulación mediática, y lo que ellos perciben simplemente son los peces muertos en los ríos, los montes talados, se están dando cuenta de que ya su pequeño territorio es parte de un sistema tierra mundial y están empezando a tomar conciencia, al menos en Argentina, en el Chaco, que habría que dialogar con científicos para entender de qué se trata, porque la realidad es que no acceden a esa información. No sé si respondo a tu pregunta. Bien, ahora por el chat nos enteraremos. Me hace pensar en lo que mencionabas hace un rato sobre los múltiples antropocenos y en ese sentido, si esos diálogos dentro de la comunidad percibís que están siendo ya entretejidos con una perspectiva mayor o más global, por lo pronto, ¿de qué forma se explican, se explica, digamos, ese antropoceno actual que ellos perciben? O si es Mira, que lo sí. sí, ahí te diría que más allá de la región donde yo trabajo, uno puede ver en pueblos amazónicos como los Yanomami, los Krenak y otros, los Kaingan, que no solo los pueblos del Ártico son los que están percibiendo en carne propia los deshielos y los efectos del cambio climático, sino que los pueblos amazónicos chaqueños están percibiendo esos efectos en sus territorios, pero que también han percibido a lo largo de siglos los efectos del extractivismo. O sea que yo creo que el cambio climático en Latinoamérica no puede ser analizado si no es contemplando lo que fue la conquista militar de los territorios indígenas, el avance de los desmontes y formas de afectar al territorio, porque uno ve que cuando ve desde Google, cuando hay territorios que conservan biodiversidad y que conservan territorio y monte, son los territorios indígenas, mientras que alrededor está todo deforestado y todo ganadería y agro. Entonces, yo diría que los pueblos ya no están por fuera de lo global, estos pueblos indígenas se están dando cuenta, tanto por esos antropocenos antiguos, que son los finales del mundo debido a la conquista militar, a los tempranos extractivismos, como al antropoceno contemporáneo, que es
el capitalismo exacerbado, que para ellos, por ejemplo, el COVID fue un final de mundo porque mató a mucha gente y realmente representó una nueva forma de recrearse en este mundo, conviviendo con virus que no existían. Entonces, creo yo que hay muchos pueblos, como los Yanomami, como decía antes, los Krenak, los Tobas, los Mapuches, que están empezando a tomar conciencia de la escala global y a hacerse oír, hacer oír su voz, a escribir, a hablar, para ver si pueden en algún punto tocar los corazones, como dicen ellos, de los blancos, para frenar este exceso que se está produciendo, no solo sobre sus territorios y que los afecta a ellos, sino que afecta inevitablemente a todo el planeta. Sí, totalmente. Bueno, voy a ver si hay alguna otra pregunta. Me parece que en ese sentido como que hay como una línea compartida, como lo que vos planteabas, ¿no? Entre esta perspectiva, por lo menos, y perspectivas budistas, y lo que retomabas de Carmen y Fernando. Eh, Está Juanpa conectado. No sé si él también quiere yo sé que tienen un vínculo, de hecho, por el resumen de Juanpa, hay ciertas cuestiones que estuvieron pensando en conjunto, quizás él tenga ganas de hacer alguna pregunta, quedan unos minutos más, sino para empezar con su ponencia. Igualmente me parece, Flor, que dejaste como líneas bastante claras entre esas similitudes posibles y lo que puede aportar esa escucha, ¿no? Y ese ejemplo. Bueno, precisamente el texto Reflexiones Dislocadas es un libro que reúne post-mortem los escritos de Timoteo Francia, que fue un amigo e interlocutor con, y quien antes de morir me legó toda su obra de 30 años de escritura. En ese libro, este filósofo indígena reflexiona sobre relaciones con la naturaleza, las cuestiones políticas, sociales, las relaciones entre los géneros, las relaciones con el planeta y con la Tierra, y sería como una filosofía enraizada en la Tierra, como él dice, como una filosofía que surge no desde su mente abstracta y de pensar abstractamente problemas ajenos, sino desde su contacto con la tierra a partir del hecho de haber sido cazador, recolector, de haber escuchado a los ancianos y de haber también haberse capacitado y formado en cuestiones de derecho, filosofía, etc. Lamentablemente Timoteo murió de tuberculosis en un ámbito de mucha marginalidad cuando tenía 40 años, pero cuando yo le presenté estos escritos y conversaba con Carmen Rabonet y Fernando Tola acerca de Timoteo Francia, a quien conocieron por otra parte, no dejaban de estar sorprendidos de las coincidencias con la filosofía budista y también repetían algo muy triste que es qué hubiera sido, o sea, una pregunta que en términos de la historia por ahí no vale, pero que ameritaba su sensibilidad, que es qué hubiera sido si a los tobas les hubieran dejado ser, se hubieran dejado ser. Es decir, como dice Timoteo, nosotros somos lo que somos porque no nos permitieron seguir siendo lo que éramos. La conquista y colonización no solo acabó con una forma de vida, con una forma, digamos, de vincularse con la naturaleza, con el entorno, con los blancos, sino que en algún punto discriminó sus ontologías y sus filosofías y sus formas de vincularse con todo lo existente, aunque no lo mató claramente, pero los alteró. Y entonces mis padres siempre decían, ¿qué hubiera sido si eso no hubiera ocurrido? Porque quizás el pensamiento filosófico Hong hubiera podido continuar y llegar como decían ellos, ¿no? O sea, así como Occidente y el eurocentrismo durante a lo largo de su historia diferenció la filosofía occidental del pensamiento de la India, bajándolo de escalafón, digamos, lo mismo ha hecho con las filosofías no occidentales amerindias, africanas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si los tobas hubieran podido continuar ese proceso? Pero bueno, nunca lo sabremos porque fueron colonizados, ¿no? Pero mis padres estaban siempre como muy sensibles ante esta semejanzas, ante estas coincidencias de ciertos valores fundamentales del budismo y ciertos valores fundamentales de las filosofías indígenas, al menos expresadas por Timoteo Francia. Bueno, gracias, Flor, gracias por tu tiempo.